Josué vivió casi 1500 años antes de Cristo, pero eso no impidió que un día tuviera un encuentro personal con el propio Hijo de Dios. Con sus propios ojos, pudo ver a Cristo antes de su encarnación, y eso, sin duda, cambió su vida para siempre. Curiosamente, el nombre Josué, en el original, es básicamente el mismo nombre que se le dio al Hijo de Dios en su encarnación, y de esta manera también tiene la misma escritura griega que el nombre Jesús, cuyo significado no es otro que Yahweh es salvación. Además, de alguna manera, Josué fue alguien que prefiguró a Cristo cuando condujo a los israelitas a la conquista de la tierra prometida y al descanso en Canaán. Pero, como observó muy bien el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, Josué fue solo una sombra de la realidad revelada en Cristo, aquel que nos hace entrar en el verdadero descanso, en la Canaán celestial. Y a partir de ahora, entenderás cuándo y cómo fue que Josué se encontró con el Señor Jesucristo y por qué este encuentro fue tan decisivo. En el libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, tenemos el encuentro de Josué con una figura identificada como el príncipe del ejército del Señor. Este relato dice mucho sobre la naturaleza del liderazgo divino y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, este evento también es considerado algo misterioso por los estudiosos que debaten la identidad de este personaje que interactuó con Josué. El príncipe del ejército del Señor se encontró con Josué en un momento crítico de la historia de Israel, al borde de la conquista de la tierra prometida. Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, estaban acampados en Gilgal, en la llanura de Jericó. Después de cruzar milagrosamente el río Jordán, habían celebrado la Pascua y comido por primera vez del fruto de esa tierra, y el maná había cesado. Este momento representaba el comienzo de la materialización de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, de que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán. Entonces, el texto bíblico registra que cuando Josué estaba cerca de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre de pie con una espada. Josué se acercó al hombre y le preguntó de qué lado de la batalla estaba, y fue entonces cuando ese hombre respondió que había venido como comandante del ejército del Señor. Luego, Josué se postró ante él y escuchó que debía quitarse las sandalias de sus pies, porque el lugar donde estaba era sagrado. Es importante notar que, inicialmente, el registro bíblico describe a ese misterioso personaje solo como un hombre. De hecho, la primera reacción de Josué en ese encuentro fue preguntar de qué lado de la batalla estaba ese guerrero extranjero, es decir, si estaba a favor de los israelitas o de sus enemigos. Pero la respuesta de ese hombre a Josué superó la dualidad amigo y enemigo en la esfera humana. El hombre se identificó como nada menos que el príncipe del ejército del Señor. Él había venido al encuentro de Josué no como un simple aliado o enemigo para esa batalla, sino como comandante. En otras palabras, ese hombre no había venido a la tierra para tomar partido en el sentido humano, sino para afirmar la soberanía de Dios sobre los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Tradicionalmente, estudiosos y teólogos han interpretado al príncipe del ejército del Señor, que se encontró con Josué, como una manifestación teofánica, es decir, una aparición física de Dios. Otra posibilidad, mucho menos aceptada, es que ese hombre fuera un ángel con una designación especial para representar al propio Dios y comunicar la voluntad divina a su pueblo elegido. ¿Pero será que el príncipe del ejército del Señor era realmente el propio Cristo? Ante las dos posibilidades de interpretación, la mayoría de los eruditos bíblicos piensa que sí. En teología, este tipo de evento a menudo se conoce como cristofanía y se refiere a una aparición del Dios Hijo en el tiempo del Antiguo Testamento, en la cual se reveló de manera visible y a veces humana, prefigurando su encarnación en el Nuevo Testamento. Teólogos de mucho peso adoptan esta posición y se apoyan en al menos 3 argumentos realmente coherentes con el texto bíblico. En primer lugar,
observan la aceptación de la adoración por parte del hombre que apareció ante Josué. La Biblia muestra que Josué se postró ante el príncipe del ejército del Señor y lo adoró. Increíblemente, esta adoración de Josué fue aceptada por el visitante misterioso, y según las Escrituras, solo Dios debe recibir adoración. Incluso, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicó que adorar a un ser angelical implica deshonrar a Cristo y desperdiciar las bendiciones de la redención. Además, cuando el apóstol Juan, durante las visiones del Apocalipsis, cayó postrado ante un ángel, rápidamente fue alertado por el propio ángel a no adorarlo de ninguna manera, pues la adoración pertenece solo a Dios. Por lo tanto, la aceptación de la adoración por parte de esa figura que se encontró con Josué sugiere una divinidad, apuntando a la presencia del Señor en una forma que trasciende la mera angelología. En segundo lugar, la instrucción para que Josué se quitara las sandalias de sus pies por estar en suelo santo apunta a la santidad exclusiva que siempre acompaña, en la Biblia, la manifestación de la presencia divina de manera intensa y personal. Fue así, por ejemplo, en la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente. Josué, en ese momento, estaba en una tierra pagana, pero inmediatamente ese lugar se volvió santo, no simplemente por la visita de un ángel, sino por la presencia de Dios que se manifestó allí de manera especial para encontrarse con su siervo elegido. Así, esa santidad del lugar es una manifestación de la presencia divina, reforzando la idea de que la presencia del príncipe del ejército del Señor era más que la presencia de un ángel. Era una teofanía, o más específicamente, una cristofanía. En tercer lugar, en la continuación de la narrativa bíblica, la persona del comandante del ejército del Señor se funde con el propio Dios al comunicar a Josué las instrucciones para la conquista de la tierra prometida. En otras palabras, el texto bíblico no deja dudas de que quien habló a Josué fue el propio Dios, eliminando cualquier distinción entre el mensajero del Señor y el propio Señor. Esta fusión en la narrativa, que hace indistinta la figura de ese comandante, la divinidad de Dios, es típica de las manifestaciones preencuentro divino, y la historia bíblica está llena de encuentros divinos que sirvieron como momentos cruciales en la formación y orientación de los líderes del pueblo de Dios. Estos encuentros sirvieron para moldear la trayectoria individual de esas figuras, además de enseñarnos acerca de la relación entre Dios y su pueblo. El encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor también nos recuerda otros encuentros divinos, como las experiencias de Jacob en Peniel y de Moisés en la zarza ardiente. En cada uno de estos encuentros, la presencia divina se manifestó inmediatamente antes de conflictos decisivos. Jacob estaba regresando a su tierra y preparándose para encontrarse con su hermano Esaú. Moisés estaba siendo llamado para liberar a los israelitas de Egipto, y Josué estaba a punto de conquistar Jericó. Así, estos encuentros reforzaron la afirmación de la presencia y el apoyo divinos en las misiones que cada líder tenía que enfrentar. Es decir, Jacob, Moisés y Josué tuvieron interacciones divinas marcadas por detalles e instrucciones específicas para el desafío inminente. Además, estos encuentros proporcionaron a Jacob, a Moisés y a Josué no solo orientación, sino también transformación y aliento. Emergieron de estas experiencias con una nueva comprensión de su misión y la certeza de la presencia divina a su lado. Sin embargo, el encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor tuvo diferencias puntuales en comparación con los encuentros experimentados por Jacob y Moisés. Mientras que Jacob luchó toda la noche con la figura que se le apareció, y Moisés expresó dudas y temores ante el llamado divino, Josué se sometió inmediatamente a la autoridad y la orientación del comandante celestial sin disputar ni cuestionar. Josué reconoció de inmediato la superioridad latente de aquel que estaba frente a él. De hecho, a diferencia de Jacob y Moisés, parece que Josué esperaba y deseaba el conflicto inminente. En ningún momento dudó ni temió ante los desafíos planteados. Esta aceptación pasiva de Josué señalaba su confianza en la victoria divina.
Mientras que las narrativas de Jacob y Moisés involucraban un proceso de reconocimiento de la autoridad divina, marcado por cuestionamientos y hasta cierta resistencia, los tres encuentros fueron con la misma persona divina, pero ocurrieron en ocasiones y propósitos diferentes. Jacob estaba siendo preparado para ser el patriarca de una nación, Moisés para ser el liberador y legislador de esa nación, y Josué para ser el líder guerrero que conduciría a esta misma nación a la conquista de su tierra. Esta experiencia de Josué también nos recuerda otro encuentro muy significativo, cuando el Señor apareció a Abraham como un viajero en los robles de Mamré. La Biblia dice que era la hora más caliente del día cuando el Señor apareció en forma humana. Abraham, acompañado por dos de sus mensajeros, al igual que en la narrativa de Josué, el texto bíblico evidencia el carácter sobrenatural de ese encuentro y la naturaleza divina de ese visitante. Abraham se postró ante él, lo recibió en su tienda y escuchó la promesa divina sobre el nacimiento de un hijo que sería el origen de su descendencia elegida. Además, en ese encuentro, el Señor también comunicó a Abraham sobre la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, una vez más, el contraste entre los encuentros experimentados por Abraham y Josué es evidente en el texto bíblico. A diferencia de la experiencia de Abraham, Josué no se encontró con la figura de un viajero, sino con un general. El encuentro no tuvo lugar en la puerta de su tienda, sino en la frontera del campo de batalla. Abraham recibió la promesa de un hijo, mientras que Josué recibió instrucciones para una guerra. Cuando Abraham escuchó sobre el inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra, intercedió. Por otro lado, cuando Josué escuchó sobre la destrucción de Jericó, simplemente aceptó y acató las orientaciones divinas. Sabía que esa no era la hora de interceder, sino la hora de ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa de la conquista de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Entonces, aquí podemos notar cómo el Señor puede manifestarse a cada uno de sus siervos según su necesidad. Como dijo el teólogo Warren Wiersbe, para Abraham, el peregrino, el Señor apareció en forma de viajero para compartir con él una comida. Para Jacob, el tramador, el Señor se manifestó como un oponente para someterlo en Peniel. Para los 3 hebreos que no se postraron ante la idolatría, el Señor se manifestó como su compañero en el horno de fuego. Y para Josué, el Señor se manifestó como príncipe, el comandante del ejército. Dios siempre se manifiesta a nosotros en el momento y de la manera que necesitamos. Pero quizás ahora te estés preguntando, ¿por qué Cristo se encontró con Josué en una aparición preencarnada? Sabemos que Josué pasó muchos años sirviendo como asistente personal de Moisés. Estuvo a su lado cuando se entregó la ley en el Sinaí y en todas las ocasiones en las que Moisés se encontró más cerca de Dios. Y así como el Señor estuvo con Moisés, también prometió estar con Josué. De hecho, cuando llegó el momento del fin del liderazgo y la vida de Moisés, quedó claro que Josué era el elegido de Dios para liderar a la nación. Moisés llamó a Josué delante de todo el pueblo y profetizó que sería el encargado de llevar a los israelitas a poseer la herencia de la tierra prometida por el Señor. En esa ocasión, Josué fue alentado a no temer, preocuparse ni asustarse, porque Dios estaría con él, iría delante de él y nunca lo abandonaría. Más tarde, ya liderando a los hijos de Israel y ante el desafío de cruzar el Jordán para conquistar Canaán, Josué escuchó del Señor uno de los versículos más notables de toda la Biblia. ¿No te he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, después de escuchar estas palabras, cruzar el Jordán y acampar con la nación elegida en la frontera de Jericó, Josué pudo experimentar la reafirmación de esa promesa de manera aún más especial. El propio Señor se manifestó de manera visible como un general de guerra y se encontró personalmente con Josué para mostrarle quién estaba realmente liderando esa batalla. El texto bíblico describe que el comandante que apareció a Josué tenía una espada desenvainada en la mano. Eso significaba que estaba listo para la batalla y que el juicio divino era inminente.
Luego, Josué recibió las instrucciones más inusuales desde el punto de vista humano. Debía ordenar a sus tropas que solo marcharan alrededor de la ciudad fortificada por murallas y, en el 7º día, al sonido de las trompetas de los sacerdotes y el grito del pueblo, las murallas impenetrables simplemente caerían. Esto parecía una locura, sí, pero quien dio esa orden no fue otro que el comandante del ejército del propio Señor en persona. No había forma de que saliera mal. A menudo, un líder puede sentirse solo cuando enfrenta una decisión crucial que puede afectar drásticamente las vidas de sus subordinados. No sabemos si Josué se sentía así, pero cuando Cristo le apareció en forma preencarnada, fue un testimonio de cómo Dios corrige, desarrolla, guía, alienta y se relaciona con sus elegidos. Estos relatos pueden enseñarnos mucho sobre sumisión, reconocimiento y confianza ante la autoridad divina. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios, nos transforma, nos alienta y nos prepara para la misión que debemos llevar a cabo. Además, los encuentros extraordinarios que los hombres de Dios del pasado pudieron experimentar fueron destellos de la luz definitiva que se manifestaría al mundo. Estos eventos sirvieron como preparación del pueblo de Dios para la revelación final de su gracia y redención en Jesucristo. Josué, como hemos visto, tuvo un encuentro con Cristo preencarnado. Sin duda, debe haber sido maravilloso, pero no necesitamos envidiar, porque hoy estamos en una posición aún más privilegiada. Josué vivió en un tiempo en el que las personas creían en el Cristo que vendría, mientras que nosotros vivimos en un tiempo en el que Cristo ya vino, asumió nuestra naturaleza, consumó su sacrificio redentor en nuestro favor y ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ver este encuentro entre Josué y el príncipe del ejército del Señor como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida, incluyendo los conflictos y desafíos que enfrentamos. Se nos invita a reconocer que, en medio de nuestros desafíos, no estamos solos. El Señor mismo está con nosotros, guiándonos a través de su palabra y de su constante presencia en nosotros. Él nos protege, nos guía, nos consuela, lucha nuestras batallas y nos conduce a nuestra herencia final, a su lado por toda la eternidad. Y así, llegamos al final de otro estudio bíblico. Déjame saber en los comentarios abajo si conocías esta historia del encuentro de Josué con Cristo. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.